sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar en Hechos capítulo 9. Y vamos a estar atentos y que Dios nos pueda ministrar. Bueno, habla de la conversión de Saulo y dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, este es parte del testimonio del apóstol Pablo, de su conversión, y vemos que el Señor se le apareció y pudo ver ese resplandor que cayó a tierra y le quebrantó por completo. Más adelante, Ananías fue enviado por el Señor para que orase por él y se le diese al instante la vista. Y dice que levantándose, el versículo 18, fue bautizado. Tuvo una conversión rápida, ¿no? Y tuvo un bautismo rápido. Significa que el bautismo era como un antes y un después. Así, las personas que se bautizan están diciendo que yo había vivido de una forma y ahora tengo que vivir lo que resta de mi vida integrado al Señor, ¿no? Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que la conversión de Pablo le causó un tremendo cambio en su vida personal. Tuvo una crisis, ¿no? Por decirlo así, esa crisis que a veces el creyente sufre como consecuencia de su conversión. Le afectó físicamente, no comió durante 3 días, espiritualmente también le afectó, tuvo que enfrentarse con su propia vida personal y la necesidad de una transformación y de un cambio, y eso le produjo una revolución personal, ¿no? Es lo que ocurre con la persona que se convierte a Cristo, que entra en un estado en el que tiene que empezar a pelear por otros intereses y no por los intereses que antes tenía. Mental y emocionalmente, pues también experimentó emocionalmente y mentalmente, pues debido a que no comió durante 3 días, ¿no? Debilidad física, más todo lo que él se movía en su propia mente en relación a lo que le deparaba el futuro, porque era un hombre relevante, era un hombre muy conocido, no solamente por los no creyentes, por los creyentes que les perseguía, sino también por los no creyentes, porque era miembro del Sanedrín, había estudiado, era líder religioso y era muy conocido. Por lo tanto, él también se tuvo que enfrentar a su propio nuevo contexto y una nueva realidad en su vida. Todas las cosas ya iban a cambiar. Por eso Pablo lo dice más adelante, que lo he perdido todo
por amor y conocimiento del Señor. Lo tengo todo por basura. Tenía títulos, tenía prestigio, vivía bien, cómodo, era una persona que se le veneraba, pero sin embargo él dice que yo ya nada tengo que ver con esa antigua vida. Había cambiado totalmente. Estaba en ese proceso y ya tomó ahí la decisión, ¿no? Así que podemos decir que Pablo, pues luego de ser perseguidor, empezó a ser perseguido. O sea, era el perseguidor de la iglesia, fue a Damasco a encerrar a los creyentes y luego fue perseguido por los suyos, porque no le gustó, y luego en sus viajes misioneros pues también vemos que les menospreciaba y tuvo muchas luchas con las personas que creían todavía en la ley de Moisés. Y Pablo fue enviado con un mensaje totalmente diferente de libertad, basado en Cristo y no en la ley judaica, ¿no? Que era lo que realmente salvaba a Cristo. Vamos a leer también en Gálatas 1, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue ese apóstol que lo recibió todo por revelación. Él mismo estaba sujetando la ropa de los que estaban matando a Esteban, el primer mártir. Y seguramente algo habría escuchado, pero el Señor se le apareció y se le fue revelando paulatinamente y fue entendiendo el Evangelio, lo asimiló. Y dice que no le enseñó hombre alguno. Fue una total revelación directa, aunque la información de los discípulos que estaban alrededor, que no tenían confianza en él, pensaban que todavía estaba como engañando para perseguir a más y decir que era creyente que no se fiaban de él, ¿no? Y por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, o sea que realmente pegaba como espadazos de muerte y destrucción y encarcelamiento para muchos, ¿no? Él mismo dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, era una persona totalmente celosa, tradicional en el judaísmo, muy conocida, ¿no? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Claro, decía que no mentía porque él estaba promoviendo su ministerio. No le creían y estaba diciendo que la revelación de Jesucristo en él era una realidad, que no tenían por qué tenerle miedo, que él era hermano, ¿no? Y por lo tanto colaborador del Evangelio. Y dice el 22: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2
Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. O sea que Pablo sufrió ya desde el principio de su conversión, sufrió una serie de inconveniencias que era parte de la preparación de Dios para su vida, ¿no? 14 años fuera de Jerusalén, 14 años viajando, aprendiendo, conociendo a los hermanos, fuera de su contexto de liderazgo espiritual y siendo tratado por Dios. A veces pensamos que nuestro desarrollo espiritual es rápido. Sí, puede ser rápido, pero el tiempo es importante. Y nosotros cómo tratamos con las cosas que tenemos que vivir. Así también nuestra conversión puede producir esta sintomatología, ¿no? En que nos vemos confrontados a aquellos que nos conocían, a aquellos que no nos entienden, que no nos comprenden, o incluso que pueden pasar por alto nuestra vida, ¿no? Y no tenemos que tener miedo, porque este tipo de crisis existe cuando el creyente se entrega a Cristo. En muchos momentos la soledad. Él estuvo en Damasco 3 años, seguramente también se sintió solo de sus amigos, familiares, amigos del pasado, y también padeció ese tipo de soledad, pero también eso le preparó para ir soltando todos los hilos de su pasado. Nosotros tenemos que ir soltando todos los hilos de nuestro pasado y enfrentarnos a esa nueva dispensación que hay por delante, con nuevos conceptos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos ambientes, nuevos amigos. Y estaba acordándome, ¿no? Porque me acuerdo que una vez en Bilbao, que solíamos ir a un culto a Bilbao, recuerdo allí que entré y apenas yo me convertí prácticamente, yo creo que desde el servicio militar hice una oración a Dios, aunque luego tuve mis andaduras también, pero me acuerdo allí que me dijo una hermana, dice, pero tú eres creyente, ¿no? ¿Por qué oras? Sí, soy creyente, no me conocía, pero algo ya había cambiado, mi vida de oración, ¿no? Pero recuerdo que se cantaban himnos en la iglesia y yo me miraba a mí mismo y no me lo podía creer. No puede ser yo cantando himnos. Yo soy un joven que viene del rock and roll y estoy cantando himnos aquí, ¿no? Entonces también me di cuenta, digo, joder, realmente Dios... Y encima es que además me gustaban y me alegraba, ¿no? Entonces ese cambio drástico de vida, ¿no? Ese es el milagro, que por un lado sí que produce crisis que tiene que ver pues, con cambios estructurales de nuestra vida y nuevos lugares, o en fin, todo lo que a veces uno experimenta, ¿no? Entonces la crisis, hace un tiempo también comentaba, hay muchos momentos de crisis en nuestra vida. Nuestra conversión puede ser que nos lleve a una crisis también personal, pero esa crisis nos proyecta a esa nueva vida donde tomamos decisiones, donde decidimos sufrir con Cristo, aunque estemos solos, estar con Él. Aunque no teníamos las compañías de antes, pues tenemos otras compañías, o tenemos que esperar que Dios nos dé las compañías idóneas o correctas, ¿no? Entonces, una crisis pueden ser momentos cruciales en nuestra vida, que a veces cambia el curso de algo rápidamente, ¿no? Y tenemos muchos tipos de crisis y muchos cambios en nuestra vida, y muchos sucesos y situaciones que generan problemas en nosotros. Porque estamos en la vida, lógicamente, y desde luego las crisis siempre nos van a acompañar, pero también las crisis es igual a un nuevo cambio, una nueva proyección, algo que Dios está preparando después de lo que uno puede estar pasando, ¿no? Hay muchos hechos, ¿no?, que generan problemas en nuestra vida.
Por ejemplo, un joven que está estudiando y no culmina sus estudios, ¿no? Y después del esfuerzo, pues entra en crisis. ¿Y para qué estudió 3 años? ¿Y para qué he estudiado 2? ¿Y de qué me vale el que yo ya he estudiado? No significa que tenemos que aprobar, desde luego, ¿no? Pero a veces hay jóvenes que entran pues en esa crisis porque no superan el estudio, no pueden superar el tiempo de estudiantes para él, ¿no? En ocasiones nos encontramos, por ejemplo, en el tenis, en el atletismo, en el fútbol, que hay personas que se preparan para ser campeones, para liderar un equipo, para ser vencedores, pero sin embargo se lesionan, tienen dificultades y no alcanzan el propósito que tiene para su vida. Todos tenemos crisis, ¿no? Alguien que ha cogido un viaje para llevar a cabo un trayecto y de repente el viaje no sale y no puede llevar ese viaje hacia adelante. Ocurre muchas veces, ¿no?, que decimos voy a hacer esto y sin embargo no lo puedes hacer porque hay otras cosas que te lo hacen impedir, y es un momento pues de un cambio, de un suceso que hace que tu vida pues en ese momento te sientas mal, ¿no? Hay familias que no pueden tener niños. Esto también puede ser una parte de la tristeza, de la crisis. ¿Y por qué? ¿No? Etcétera, etcétera. Y esto también lo vivimos como creyentes, ¿no? O una persona que no encuentra trabajo, que lleva 2, 3 años buscando trabajo y que no lo encuentra, o que tiene un título y al final no puede trabajar como él se ha preparado. Puede ser frustrante. ¿Cuántos empleos hay hoy en día de personas que han estudiado durante 5 o 6 años y están trabajando en otra cosa porque no tienen el trabajo al cual ellos se habían preparado? Puede ser también un momento de crisis, ¿no? No encontrar trabajo. A veces existe también la separación o el divorcio, también en el mundo cristiano, por desgracia. Y también es un momento de crisis, un momento en que uno tiene que pasar ese suceso, ese cambio de ese curso de su vida, y emocionalmente y mentalmente pues también puede sufrir, ¿no? Genera muchos problemas. Sabemos que el divorcio es muy triste y la separación es algo que produce tremendos problemas emocionales y que están ahí, ¿no? Y cómo superar una enfermedad también, ¿no? Estoy leyendo ahora, he leído un librito, cómo a veces entender a una persona, por ejemplo, que sufre cáncer, ¿no? Cuando el médico dice que es cáncer, entras en una batalla emocional, ¿no? Mental, y donde todos los fantasmas te vienen hacia ti. Y esas son crisis, ¿no?, que debemos de saber también gestionar. Viene la enfermedad, la pérdida de empleo, tienes unos gastos y sin embargo no tienes trabajo y cómo pagarlos. Son cosas comunes de la vida, ¿no? Cuando los hijos se separan, se van de casa y te quedas solo, algunos lo pueden sobrellevar, otros pues les cuesta más, ¿no? Pero todos en alguna forma entendemos que vamos a entrar en crisis a lo largo de nuestra vida por muchos factores. Y hay crisis que son predecibles, pero sin embargo hay otras crisis que no sabes cuándo viene la crisis en tu vida por relación a un problema, a un momento crucial, un cambio de curso brusco donde te tambalea y te puede hacer pues que estés triste, ¿no?, por decirlo así. La soledad que muchas personas experimentan hoy en día
estamos rodeados de gente, podemos estar rodeados de gente, pero podemos sentir tremenda soledad. Yo era una de esas personas, rodeados de gente, de amigos, de marcha, de rock and roll, pero sin embargo era una persona sola, vacía, sentía una soledad profunda. Y uno entra en crisis, aunque parece que tiene de todo, y de repente te das cuenta que lo más importante, tu salud mental, emocional, pues falla. Y esa es la cosa, ¿no? que sufrimos todo ese tipo de cosas. También la muerte de los seres queridos. Todos hemos pasado que nuestros seres queridos se han ido, han pasado, y sufrimos esa pérdida que significa que antes lo tenías y ahora ya no lo tienes. Y entras en esa crisis, ¿no? En la que te sientes triste, angustiado, angustiada, y donde es necesario que pase el tiempo para sanar y restaurar las emociones y también los salud mental, ¿no? Que está constantemente ahí, pues a veces pegándote duro, ¿no? Y siempre pensando en lo mismo, ¿no? Pero muchas crisis nos han llevado a conocer más a Dios. Aleluya. Muchas de las crisis que vivimos nos llevan a conocer más a Dios. Y a Pablo, el apóstol Pablo, todas estas situaciones vividas durante 14 años le llevó al apostolado, al llamado de Dios. Y también tenemos que saber abordar las crisis que nos toca vivir y entender que podemos en Dios poder seguir hacia adelante, que el mundo no se acaba, que la vida no se acaba, sino que hay propósito. Y aunque tengamos que seguir hacia adelante con pérdidas o situaciones difíciles, tenemos que creer que Dios está con nosotros y podemos seguir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, el curso de algo. Estuvimos, bueno, mi mujer me lleva siempre a Valencia, estudió ahí, me dice, vamos a Valencia donde yo estudié. He estado allí ya 3 veces donde ella estudió. Y ahí el río Turia lo desviaron, ¿no? Ahí hace muchos años. Y allí donde se desvió el río hay hay un parque muy largo de 5 o 6 kilómetros donde se puede andar, jugar y todo eso. Pero el curso del río fue por otro lado. Podemos a veces entrar en esa situación donde el curso de nuestra vida ya no va a ser el mismo, va a cambiar. No solamente cuando nos convertimos a Cristo, sino durante nuestra vida cristiana, si hay un cambio de curso por el hecho de una situación específica, nuestra vida también va a cambiar, como cambió la vida del apóstol, el apóstol Pablo. ¿Y qué decir? Que realmente hay cambios cuando pasamos de soltero a casado, ¿no? Es un cambio total. Antes vivías así y ahora ya tienes que vivir, convivir y trazar otro camino, que no es el tuyo. Es un camino de dos ya, ¿no? Donde los dos deciden. Y esto es una transición también, ¿no? Que desgraciadamente no todos están preparados para hacer esto porque piensan que pueden seguir viviendo como soltero o soltera. Y ya no es así. Ya tienes que vivir con persona casada y estructurando tu vida en relación a las decisiones de los dos. Y esto también es importante, ¿no? Es verdad que cuando tenemos 20 años no es lo mismo que tener 60 o 65. y ya también las fuerzas, aquellas cosas que igual hacías hace 30 o 40 años ya no las puedes hacer por tus límites físicos. Y también uno puede a veces entrar, se habla de las crisis de los 40, de los 50, la crisis de los 60, ¿no? Hay gente que pasa por esos años y no,
Pero hay otros que lo pasan mal. Madre mía, pues ya tengo 50. Y ahora ya, ¿qué hago? Falta de, pues bueno, que no absorben bien esa realidad del envejecimiento, ¿no? Algunos lo pasan bien y otros pues también lo pasan mal. A los hombres se le cae el pelo y algunos se lo pasan mal, ¿no? Empiezan a buscar productos ahí a ver si cómo me crece, a ver cómo me puede crecer más el pelo, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, también de transición de la mujer, ¿no? Cuando tiene que pasar la menopausia. Hay cambios físicos, estructurales, químicos, emocionales. Hay mujeres que lo pasan mal, otras que no lo pasan mal, pero es un cambio también donde el tema de lo que es el nacimiento ya no se puede dar, ¿no? Por eso puede ser que algunas personas lo miren demasiado pesimista y no acepten que pues esos tipos de cambios que son predecibles, ¿no? Pero que siempre a algunos les puede afectar, ¿no? Envejecer, pues es algo que sabemos que va a ser y lo tenemos que ir asimilando, ¿no? Cuando sufrimos cambios geográficos, socioeconómicos y sobre todo también cambios de pérdida de ciertas facultades. Cuando uno pierde, yo que sé, un brazo, pierde el pie, por un accidente se queda paralizado, no tienes las facultades que tienes. Y eso ocurre también en el mundo cristiano. Y vemos que hay creyentes eminentes que han escrito libros y han sido líderes cristianos, que han sufrido pérdida de facultades, que de repente se ven sentados en una silla de ruedas. Y personas jóvenes con un futuro maravilloso también, pues pierden la capacidad de ser normales. Eso es que a uno le lleva a entrar en crisis, pero sin embargo nosotros tenemos diferencia con los no creyentes. Para el no creyente todo es amenazador, todo es amenaza. Me pasa esto, me pasa aquello, ahora esto, ahora lo otro. Y es súper amenazador y se entiende, porque también es amenazador para nosotros como creyentes sufrir diferentes situaciones que algunos de vosotros también podéis sufrir. La pérdida de audición, por ejemplo, que no oyes nada o que es limitada tu vista, pues también puede ocurrir y uno puede entrar en esa situación. También como el apóstol Pablo, nosotros podemos producir crisis en nuestras familias por causa de la conversión. Y cuando yo me convertí, esto había por doquier. Persona que se convertía producía crisis, problemas en la familia, no por él, sino porque la familia en contra de él le echaban de casa, estaban súper enfadados los hermanos, los padres, los tíos. Y a mí me pasa un poco de eso, ¿no? Y producimos crisis con nuestro cambio. Cuando el Evangelio ha obrado en nuestros corazones y nos ha cautivado el Señor, ¿no? Y no entienden y no ven que hay cambios, pero que son para mejor. ¿Cómo podemos responder a las crisis que podemos estar pasando? Seguramente que algunos de vosotros estáis pasando por alguna de estas cosas que he dicho o por otras que pueden ser múltiples también, ¿no? Pero entendiendo que podemos pasar por las transacciones de la vida, ¿no? Y que también debemos de hacerlo sin queja, aceptando la realidad y entendiéndose que nosotros vamos hacia adelante a pesar de las limitaciones,
situaciones o circunstancias, y que también nos da la oportunidad para ejercitar nuestra fe y también para madurar espiritualmente. Y esto es a veces el por qué. Dios también sabe el por qué pasamos por algunas de las cosas. Él lo sabe, y entonces nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de dificultad, de limitación, de tristeza, de emociones que no nos gustaría tener, mental y espiritualmente también, o físicamente, y seguir hacia adelante, ¿no? Cuando vemos la vida de Job y cuando leemos el libro de Job, lo que vemos es que el justo no está exento de sufrimiento. Esa teología de que yo soy salvo y ya el Señor me ha liberado y el Señor me libre y me sana y me restaura de todo, no es así, aunque siempre Dios tiene salida y propósito, ¿no? Vemos en Job cómo Dios siempre le estuvo protegiendo a pesar de lo que él pasó. Y vemos que Job se lo pasó mal, no entendía a Dios, ¿no? Y Job le decía, ¿por qué Dios que no te entiendo? Háblame, dime algo. Y vemos que Dios no le respondía, ¿no? Que Dios no siempre explica la causa de nuestro sufrimiento. Dios no siempre explica la causa. Estamos ahí, pero bueno, algún día entenderemos, eso también podemos decirlo, ¿no? Y que Dios no envía enfermedad y sufrimiento a aquellos que Dios ama, sino que la enfermedad y el sufrimiento vienen muchas veces de Satanás, aunque Dios lo permita, como se lo permitió el sufrimiento de Job. Satanás no tocó a Job hasta que se lo permitió, pero tenía un propósito. El propósito era que al final el diablo le acusaba de que él no iba a vencer, que era tan bendecido, que tenía tanto y tanto y tanto, si se lo quitas ya verás cómo te aborrece. Y Job le venció al diablo. Y Dios permitió para que nosotros podamos entender que podemos vencer en las peores de las dificultades y aflicciones de la vida, en la soledad y en las frustraciones más grandes que puedan venir a nuestra vida. Podemos vencer, porque Dios está con nosotros. Y entonces es lo que necesitamos saber, ¿no? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 16. Vemos aquí que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Los judíos le estaban echando en cara que era día de reposo y no se podía hacer nada en ese día de reposo. Y el versículo 13:15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Vemos en el versículo 12 cómo Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Satanás la tenía atada de esa enfermedad y el Señor la libró. Dice que es un espíritu de enfermedad. Y vemos en la Biblia que hay espíritus de enfermedades. Y en este caso, la enfermedad no era causada por algo distorsionado físico, deterioro físico, sino era producido por un espíritu. Y el Señor la liberó. 2 Corintios 12.
7, está hablando Pablo de ese aguijón. Vamos a leer desde el 5, 12:5. Pablo está hablando de ese aguijón que tenía en su cuerpo físico, ¿no? Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo uno se puede gloriar de sus debilidades? Es la persona que ha llegado a entender que es el lugar que tiene que ocupar. Gloriarse en que no puede hacer mucho sin Dios, que no es nada sin Dios, que sin Dios no se mueve, que sin Dios, pues eso, me glorio, oh Dios, me glorio porque veo que en mi vida pues no hay más que limitaciones, debilidades, impedimentos, que no soy la persona con grandes dotes. Pero gloríate en esa debilidad, porque ahí es donde reposa el poder de Dios. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Tenía motivos para gloriarse Pablo, pero no lo hacía. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la clave también de la actitud cristiana, que cuando estamos en debilidad, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en limitaciones físicas, pues glóriate en esa situación, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en ti en medio de tu situación personal. Y siempre el Señor hace así con todos sus siervos. El aguijón de la carne, no se sabe específicamente qué era lo que Pablo sintió durante toda su vida y cómo Pablo convivió todo su ministerio con ese aguijón. Se habla que era su aspecto físico, podría ser su aspecto físico, que era pequeñito, que no se estaba doblado, o que era feo, o que algunos le menospreciaban porque su aspecto no era un aspecto en el que la sociedad actual, bueno, entonces y actual, mide a las personas en relación a si es esbelto, todo eso, ¿no? Los valores. O que también tenía cierta enfermedad que no podían ver también, tenía problemas en los ojos que no podía ver, que no veía bien, siempre necesitaba un escribiente para leerla o para escribir sus cartas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando vemos a Job, o vemos a sus acusadores, que bueno, no eran acusadores, eran amigos, pero que no supieron aconsejar a Job debidamente, que dicen buenas cosas, pero al final le echaban la culpa a Job por qué le estaba pasando todo eso. Hermano, cuando tú sufres o pasas algo, no te eches la culpa a ti mismo. Ni los que estamos al lado echemos la culpa a alguien por lo que está sufriendo. Y pues todos esos consejeros le decían a Job lo que tenía que hacer. Y Job no tenía una conciencia de pecado ni de que había hecho malas cosas. Entonces él siguió en su seguridad, en su firmeza de que, pues bueno, de que en algún momento pues Dios le dirá qué es, por qué está sufriendo tanto y durante tantos años, ¿no? Así que cuando tu hermano sufre, no le juzgues, ora por él, porque
es posible que igual a ti te pase lo mismo también y vas a querer que los demás oren por ti, ¿no? Pues es algo lo que el Señor también nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la vida del juez al final, pues vemos que al final los males siempre se arreglan en este mundo, ¿no? A veces de la forma que queremos, pero sí Dios siempre tiene una respuesta satisfactoria a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de que quizás pudiéramos haberlo hecho de diferente forma, pero no lo hemos hecho, ¿no? Pero así somos los hombres, que caemos en la piedra 2 veces, ¿no? Pero bueno, los males también se arreglan con la ayuda del Señor. Solo Dios puede consolarnos perfectamente y darnos razonamientos para que podamos seguir hacia adelante. Aquí, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, 3, 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y fijaros aquí, Dios de toda consolación. Creemos a veces que Dios no nos puede consolar, pero aquí Dios te está diciendo que yo soy el Dios de toda la necesidad de consolación que tú tienes en tu vida. Dios es un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. La persona que más mejor puede consolar, la persona que está equipada para consolar, es la persona que ha recibido consolación de Dios. Cuando uno ha recibido consolación de Dios, gracia de Dios, tienes herramientas de consolación para los demás. Y Dios es un Dios de toda consolación. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que va algo que va a la par. Tribulaciones en Cristo, o pueden ser crisis predecibles, naturales del ser humano que va pasando la vida y va pasando por todas esas circunstancias, pero en la medida que abundan las aflicciones por Cristo y abundan las aflicciones porque somos seres que nos deterioramos y que fallamos y que necesitamos seguir hacia adelante con todo el bagaje a veces de nuestros pensamientos y sentimientos, también abunda en Cristo la consolación. Así que aflicción, sí, pero ahí está otra vez la consolación, constantemente. Aflicción, consolación. Aflicción, consolación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de toda consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Así que Dios es poderoso para consolarnos. Fijaros que aquí Pablo, en el capítulo 1, el versículo 8-9, no vamos a leer, pero ellos están soportando tremendas persecuciones y situaciones pésimas. Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Así que Pablo estuvo a la muerte durante muchas veces. Había como una sentencia constante de muerte. Pero esa misma sentencia, la perspectiva de la mente de Pablo dice, no, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que Pablo decía, estoy siempre como sentenciado a muerte, pero ahora ya no confiamos absolutamente en nosotros mismos, sino que si morimos, confiamos en el Dios que resucita a los muertos.
Así que la Biblia habla de que ya no estamos en temor, como los que no tienen al Señor, sino que estamos gozosos, porque la muerte ha sido vencida y la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros, porque estamos en aquel que es la resurrección y la vida. Y aquel que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Así que es lo que necesitamos sentir a veces en esos momentos difíciles de la vida y esperar que el Señor vaya hablándonos y vaya edificándonos. Santiago 5:11 nos dice así: dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Job tuvo paciencia en el Señor. Se contuvo, ¿no? Y así que habéis oído de la paciencia de Job, pues la paciencia que nosotros necesitamos. Y habéis visto el fin del Señor. El fin de Dios tiene un fin y un propósito. Y todo termina cuando Dios empieza a hablar. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, cuando estamos padeciendo algo, nos puede costar ver a Dios como misericordioso y compasivo. Pero ¿cómo? Es que estoy sufriendo, es que tengo esta enfermedad, esto sí. Y nos puede costar ver a Dios como el Dios compasivo y misericordioso que es. Él es misericordioso y compasivo. Y Él es el que nos va a demostrar que Él siempre es así, su carácter es así, que no hay cambio, no hay mudanza de variación en Él, ¿no? Vamos a leer también el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Fijaros, si Dios nos habría tratado conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestros pecados, estaríamos ya perdidos. Pero Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Porque ahí vemos la misericordia de Dios. Si tú ves en tu vida, yo veo en mi vida la paciencia que Dios tuvo conmigo, la misericordia que tuvo conmigo, porque me podía haber castigado muchas veces y podía haberme tratado mal, pero sin embargo tuvo misericordia. Aleluya. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Él sabe lo que somos. Él conoce nuestras debilidades, nuestras limitaciones. No nos podemos enorgullecer absolutamente de nada. Engrandeció su misericordia, hizo alejar nuestras rebeliones. ¿Cómo se compadece el Padre de los hijos? Como padres que tenemos hijos, ¿cómo te compadeces tú de ellos cuando sufren? Se compadece también Dios de los que le temen. Aleluya. Dios se compadece de ti. Dios tiene misericordia. Dios es paciente. No te va a pagar conforme a tus pecados. Lento para la ira
y grande misericordia. A Él podemos venir, ¿verdad? En Él podemos confiar. Así que, hermanos, podemos seguir confiando en el Señor a pesar de cualquier tipo de pérdida, a pesar de cualquier situación personal, a cualquier cosa que puedas estar pasando, podemos seguir confiando en aquel que nos ama y tiene misericordia de nosotros. Déjanos ver tu poder en nuestra